Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Pater. ¿Qué tal estáis? Un gusto saludarte. Igualmente, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, también lo habéis hecho con esta presentación y está pidiendo pues estos dones del Espíritu Santo. Y yo pues he apostado por hacer el don del temor de Dios, porque el pobre es un don que lo tenemos ahí un poquito siempre abandonado, un poco denostado, nadie quiere hablar de él, porque a veces parece que del temor no hay que hablar, pero bueno, es un don del Espíritu Santo y quizá aún no siendo pues el más importante, pero nos puede ayudar a llenarnos de consuelo y bueno, especialmente es un don filial, ¿no? Nos puede recordar pues, esa filiación divina de que somos hijos de Dios y el hijo pues se abandona al Padre y se fía de él, ¿no? Y por tanto es un don pues muy, digamos, muy positivo, no es un don como negativo del temor, como se puede entender en el mundo, sino que es algo mucho más grande y que nos puede ayudar, ¿vale? Entonces esto en la Biblia pues aparece pues, en varios momentos, el don de temor de Dios. Por tanto es algo que el Señor nos manda a tener, temor de Dios, ¿no? Y lo hace, pues dice, por ejemplo, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes para que seas feliz. Esto dice Deuteronomio 10, 12, 13. ¿De acuerdo? Así que tenemos este don de temor de Dios en la misma Biblia. Y luego dice el libro de los Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Muy bien. Y luego en los salmos también aparece pues varias veces, en varios salmos también. Y esto es el inicio, por tanto el temor del Señor de alguna manera es como el principio, ¿no? Al principio pues nos movemos un poquito por temor y no es malo, ¿no? Aprendemos algunas cosas por no. Cuando un niño es pequeño, por ejemplo, pues se le mueve por el temor, no metas los dedos en el enchufe, porque si no te vas a electrocutar, te vas a hacer daño, va a venir el coco y todas esas cosas que decimos a los niños pequeños. Primero, pues un poquito nos movemos por el temor, ¿no? Y del temor, pues vamos moviéndonos hacia el amor. Pero eso. Y luego dice Cristo a Santa Catarina de Siena, dice, yo soy el que soy, tú eres la que no eres, ¿no? Esto lo dice el Señor. Por tanto, nos deja claro que el Señor es grande, ¿no? Y que nosotros no somos nada. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que debemos ponernos a llorar por las esquinas? Y decir, ay, soy pequeño, no soy nada, ya está. No, no, todo lo contrario. Si yo soy nada y Dios es todo, y Dios es tan bueno conmigo, ha enviado a su Hijo a morir por mí, eso significa que valgo mucho porque Dios me ha amado, ¿no? Y tengo un precio, el precio del amor de Dios. Y eso me hace ver esa distancia que me separa pues, del Señor y que Él mismo ha querido recorrer por amor a nosotros. Y de ahí nace pues, un temor, que luego abundaremos un poquito más en esto, pero es el temor reverencial, ¿no? Ante alguien que es tan grande y a la vez tan bueno con nosotros. Muy bien. Todo parte, por tanto, de saber que Dios es Dios y nosotros simples criaturas. Y veremos la grandeza que se deriva de esta sabiduría, ¿no? Del saber y reconocer eso. Muchísimos santos, cuando uno lee sus escritos, pues se consideran nada y consideran todo a Dios. Y al considerarse ellos nada y que Dios lo es todo, lo que hacen es, como yo soy nada y Dios lo es todo, ¿qué hago? Me abandono en el Señor. Esta es un poquito la lógica que vamos a ir siguiendo pues, en esta charla, pues para que quede claro, ¿no? Que es un don pues, que tiene muy en cuenta la filiación divina, ¿no? El sabernos hijos de Dios, que eso es lo fundamental. Y Santo Tomás dice que el don de temor es un espíritu, es decir, un hábito sobrenatural por el que el cristiano, por obra del Espíritu Santo,
teme sobre todas las cosas ofender a Dios, separarse de Él, aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. Es decir, que reconoce pues, que Dios es Dios y teme ofenderle, teme ofender a Dios, no porque Dios se vaya a enfadar, sino porque Dios es tan bueno con nosotros, sino porque Dios es nuestro Padre. Por eso teme ofenderle, por el daño que le provoca a Dios, no porque a mí entonces me pueden castigar. Eso sería el nivel más bajo del temor de Dios, sino temo ofender a Dios, pues porque a Dios le ofende. No quiero ofender a Dios. Entonces me mueve a un santo temor y a tener una sana prudencia y a valorar pues mejor las cosas. ¿Para qué? Pues en el fondo para agradar a Dios y para ser un buen hijo de Dios. Eso es al final lo fundamental. Por tanto, no es un temor servil, ¿no?, que pretende guardar fidelidad simplemente por temor al castigo, sino que es un temor filial. Pasamos de un temor servil, que sería el temor así negativo, al temor filial, que se inspira en el amor a Dios y de ahí el horror a ofenderle. Por lo tanto, yo amo a Dios de tal manera, pero a la vez me siento tan pequeño que tengo miedo de ofender a Dios, tengo miedo de fallarle por mi pequeñez. ¿Pero qué provocará esa sabiduría y entender mi pequeñez y mi nada? Pues que me vuelque más hacia Dios, que Él se derrame más en mí, que le deje entrar más en mi vida, ¿no? Que yo me lance más en sus brazos. Eso es lo que debe provocar el temor de Dios. Por lo tanto, es digamos, un temor filial y no un temor servil. Por lo tanto, ante el amor grande de Dios, temo fallarle. Esa es la gran cuestión, ¿no? Es una cuestión de amor, no de temor al castigo, ¿no? A veces, pues bueno, no nos queda otra que movernos casi por el castigo. Y bueno, pues mira, es una cosa imperfecta, pero nos puede ir situando en el camino. Pero lo ideal es tener este temor por amor. El temor de Dios nace de saberme criatura, que reconoce a Dios como creador y Señor. Esto, de ahí nace, ¿no? Yo soy criatura, yo soy nada y Dios lo es todo. Y se genera, por tanto, un abismo que percibo muy claramente y que provoca en mí un santo temor, ¿no? Yo veo que la distancia entre Dios y yo es enorme, porque Dios lo es todo y yo no soy nada. ¿Y qué hago ante ese abismo? Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, tengo que atravesar y tengo que pasar de un sitio a otro y tengo que dar un salto de 3 metros o de 5 metros, digo, yo no puedo, es demasiado para mí. Entonces puedo o bien creer que yo lo puedo todo y no temer esa distancia, saltar e irme hacia el vacío, o bien decir, oye, yo no puedo. ¿Quién puede? El Señor. Pues Señor, ven tú a buscarme porque yo no puedo. Y que al Señor, pues evidentemente, venir a buscarnos. Por tanto, el temor nos hace, digamos, prudentes respecto a las cosas del Señor, nos hace sabios, el inicio de la sabiduría. Me hace sabio porque sé lo que tengo que hacer ante esa situación, esa sabiduría que me da pues la perspectiva que tengo correcta del Señor. Y por tanto, ¿qué provoca este temor? Pues arrinconarme, apocarme, para nada, todo lo contrario. Lo que provoca o debería provocar es lanzarme con grandeza a los brazos del Señor. Eso es lo que debería provocar ese temor filial. Como un niño, ¿no?, que incluso a veces cuando ha fallado al padre, no huye de él, sino que se lanza en sus brazos y le pide perdón. Cuentan de Arroyo Marín, de un cazador que está por ahí y el conejo, la presa, pues estaba cerca, ¿no? ¿Y qué hizo el conejo? Pues en vez de huir más, porque si no le caía el tiro, pues lanzarse en los brazos del cazador, ¿no? Y al cazador se conmovieron las entrañas y pues no mató al conejo, ¿no? Se quedó tan sorprendido. Pues de alguna manera es esto, ¿no? Es un temor que hace que yo me abalance en los brazos de Dios, porque sabemos que Él todo lo puede. Y si yo veo pues que no puedo alcanzar una cima, si veo que no puedo recorrer un camino o llegar a alguna cosa, pediré ayuda. Y eso es lo que haré pues delante del Señor, ¿no? El temor, digamos, de no llegar a la cima, de no poder recorrer pues un camino de algo que me parece grande, pues hará que yo pues le pida al Señor pues su ayuda, su sabiduría, su gracia. Por tanto, es un don filial que lo que hace es moverme y acercarme más al Señor, confiar más en Él. Me mueve al abandono, que es algo que ya ha salido pues, de la charla anterior, y dando a Charles de Foucault, pues, ese abandono del que se sabe nada ante aquel que lo es todo. Pues es lo que provoca el temor, ese abandono confiado en Dios para pedirle que venga a ayudarme, que me reconozca como incapaz y me lance enteramente en sus brazos.
¿Y qué hará entonces el Señor? Acudir a mi encuentro y elevarme donde yo solo no puedo, ¿no? Eso Santa Teresita del Niño Jesús pues lo tenía muy claro. Ella sabía que le era muy difícil alcanzar la perfección por el camino arduo de subir por las escaleras de la perfección. Entonces dijo, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál debe ser mi camino? Pues en vez de subir, mi camino será bajar, 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 hacerme pequeña. Y entonces vendrá el Señor allí abajo y me hará subir. El Señor es el que me hará ascender. Porque el que se humilla, pues esa humildad, que está muy vinculada al don de temor, pues los humillados serán ensalzados, y así lo dice el Señor también con ella. Por ello, el santo temor de Dios está relacionado con la humildad, con la esperanza y con el abandono, de una forma muy especial. Y es la razón por la cual es un temor filial y no servil. Eso es lo importante. Es filial porque confía nada en sí mismo y lo confía todo en el Padre. Es una plena confianza que va entrando en nuestro corazón. Porque primero empezamos a temer, ¿no?, un poco al Señor negativamente, pero después vamos viendo, pues el Señor es bueno, el Señor es tan bueno conmigo. Y entonces del temor pasamos al amor. Entonces ya no tememos fallar al Señor por el castigo, porque vemos que el Señor no nos castiga, ni paga por nuestros pecados como merecemos, como dice en la Escritura, ¿no?, sino que nos paga muchas veces con amor. Y ante eso, pues entonces ya empezamos a servir al Señor de una manera nueva y a temer fallarle, no por el castigo, sino por el amor de Dios grande. Y cuando somos nosotros los que pretendemos superar ese abismo, comenzamos a hacer tonterías. Comienza a crecer la soberbia y la autosuficiencia, la cual lleva a tomar a Dios por poca cosa y a nosotros mismos como muy capaces. Y se invierte el orden. Nosotros lo podemos todo y el Señor en el fondo es una cosa que está ahí, pero bueno, no puede nada. El Señor está por ahí, lo dejamos un poco arrinconado. Y de ahí vienen pues las grandes caídas, especialmente las pequeñas y las grandes. Pero del creernos nosotros Dios y que Dios es poca cosa. De hecho, en la misa de vigilia de hoy, pues se leía la primera lectura. Una de las lecturas era la Torre de Babel, y eso es lo que pretende, ¿no? Alcanzar al Señor, sustituir, bajarlo de su trono para ponernos nosotros con nuestras propias fuerzas. Y por eso llegamos a ensoberbecernos, y de ahí las caídas por haber confiado tanto o demasiado en nosotros mismos. Y volviendo a Santa Teresita decía, ¿no?, vivió este santo temor que le llevó a una de las claves de su espiritualidad. Todo se resume no en subir, sino en bajar, no en hacerse grande, sino pequeño. Porque se veía, como hemos dicho, incapaz por ella misma, pero veía capaz de todo a Dios. ¿Y por eso qué hace ella? Pues la infancia espiritual. Ese caminito suyo, que es el de la infancia espiritual, de hacerse como niño. ¿Y qué hace un niño? Lanzarse en brazos de su padre. Y por eso este don está tan relacionado, como hemos dicho, con la filiación divina. Somos verdaderamente hijos de Dios y tenemos que tomar conciencia de eso. Y el temor de Dios nos pone como muy en claro que Dios es Dios y que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos criaturas y somos hijos. Gracias al temor de Dios puedo reconocer mi nada para reconocer el todo de Dios y lanzarme filialmente a sus brazos, y que sea Él mismo el que me guíe, me sostenga y me colme de su amor. Todo es de Dios y todo depende de Él. Eso es lo que reconoce el que tiene temor de Dios, que es un don, ¿eh? No es que uno como no lo consiga con su propio esfuerzo, sino que es un don que debemos pedir al Señor. Señor, que yo tenga temor de ti, que te vea realmente como Padre, que te vea realmente como lo que eres Dios, que vea tu grandeza para que pueda responder. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Señor, cólmame de tu don de santo temor. Y si hemos de relacionar este don con otros dones o virtudes, está especialmente ligado a tres. Ya hemos dicho, la esperanza, de la templanza y la religión. Y brevemente decimos, ¿no?, la esperanza porque nos enseña a fiarnos solo de Dios y no de las criaturas, a poner nuestra confianza solamente en Él. Por eso, pues ligado a la esperanza, además en este año, jubilar de la esperanza, pues nos puede ir muy bien, ¿no?, por relacionar con este santo temor. El que teme al Señor no teme nada de este mundo, ya que su única esperanza es el Señor. No teme a nada, ni se preocupa por nada. Aunque se hunda el mundo, aunque todos fallen, él solo teme perder al Señor.
Y como lo único que temo es perder al Señor, me pueden abandonar mis amigos, me pueden ir las cosas mal. Pero el que teme y ama al Señor vive de esa esperanza. Por lo tanto, la primera relación con la esperanza. Y del justo no temerá las malas noticias, dice el Salmo 111, pues su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro y vive sin temor. Eso es. El que tiene la esperanza en el Señor, solamente es. Solamente espera las promesas de la buena noticia. Es decir, contrario a las malas noticias, ¿no? Cuando vemos las noticias, uno queda medio aturdido porque todos son malas noticias. Entonces uno cree que el mundo se derrumba y empieza a perder la esperanza. En cambio nosotros, y la virtud de la esperanza y el temor de Dios, nos ponen la pista no de la mala noticia, sino de la buena noticia del Evangelio. Que la salvación nos viene por Cristo, ¿no? Y ahí lo tenemos todo. Por lo tanto, nos abre nuestra mirada, abre nuestros oídos, pues a escuchar verdaderamente la palabra de Dios y a nutrirnos de ella. Por eso, cuando el cristiano está asediado entre tantas adversidades del mundo, se dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, como dice el Salmo 120. En cuanto a la templanza, el temor de Dios nos ayuda a apartarnos de la fascinación de las tentaciones, pues el santo temor, si viene a nosotros, nos hará apartarnos de ellas. No, porque de las tentaciones hay que huir, ¿no? A veces ponemos, no, pues entro a la tentación y juego, coqueteo un poquito con ella y seré capaz de superarla. No, no, no. A la que entramos estamos perdidos. Es como el que sabe que hay un peligro y huye de él, porque siente ese temor. El temor es lo que hace que no caminemos por el borde de un abismo, ¿no? El temor, ¿no? Cuando uno pues, se pone en un lugar pues, muy alto, pues, muchas veces tiene vértigo, ¿no? Siente un cierto pavor, un cierto pánico, y eso es bueno, es un temor que lo que hace es que me aparte de ese barranco, porque es que si no, me tiraría en él, ¿no? O podría caer realmente. Pues el temor, en este sentido, es bueno, hace que me aparte de la tentación. En cuanto a la religión, lleva a venerar a Dios y a todo lo sagrado, es decir, a tratar con respeto y devoción todas aquellas criaturas especialmente dedicadas a la manifestación y a la comunicación de lo santo. Y esto es muy importante porque en estos tiempos muchas veces se ha perdido el respeto a Dios, pero también pues, a sus ministros, a tantas cosas de la Iglesia, a tantas cosas santas. Pues se ha perdido porque no reconocemos esa distancia. Entonces, este tema de la igualdad entre todos los cristianos, todos iguales por el bautismo y todas estas cosas, pues muchas veces llevan pues, a que no haya pues, una jerarquía, una distinción entre las cosas. Y ciertamente los sacerdotes como cristianos somos iguales que los demás. Sin embargo, en virtud del orden sacerdotal, pues hemos sido elevados en nuestra dignidad, no por nosotros ni porque lo merezcamos, sino porque las obras que realizamos a través de nuestro ministerio. Y esa distancia, pues es bueno para entender, oye, aquí hay algo grande, aquí hay algo santo, y me pone en esa perspectiva correcta, y me hace no tratar a veces a los sacerdotes como un colega, y mucho menos a Dios. Por lo tanto, me pone en una relación correcta respecto a Dios, y eso es la virtud de la religión. Muy bien. Y entonces es importante por eso, ¿no? Por esa excesiva, a veces, familiaridad con Dios, que nos hace a veces perder de vista que para mostrar esa grandeza de Dios es necesaria una reverencia que permite generar ese abismo, no para alejarnos de Dios, sino precisamente para poder darnos cuenta de que ese que es tan grande y que parece tan distante es el que se hace pequeño y habita en nuestra más íntima intimidad. Esto a mí especialmente pues me gusta mucho, ¿no? Pues predicarlo y hablarlo con la gente, decir, no, es que justamente el saber que Dios es tan grande y que Él podría estar en el cielo tranquilo y pasar de mí, pero sin embargo ese que es grande no lo hace y que se acerca a mí y se hace pequeño, se queda en un trozo de pan y lo transforma en su cuerpo para que pueda entrar en mi alma, en lo más íntimo de lo íntimo mío. Eso es lo más grande. Pero claro, si yo entiendo que Dios en el fondo es un osito chuchable, pues no puedo reconocer su grandeza. No puedo reconocer la grandeza de lo que hace Dios. En cambio, si yo digo, ese que es grande, es enorme, gigante, que es Dios, se hace pequeño, entonces de ahí nace la reverencia, ¿no? Y este santo temor de Dios. Pues pedimos, para finalizar, que el don de temor de Dios nos ayude a tener una relación profundamente filial con nuestro Padre, que nos lleve al abandono
y a una voluntad de corresponder a su inmenso amor por nosotros. Que la desconfianza de nosotros mismos nos lleve a una confianza plena en el Señor. Esto es lo que pedimos especialmente, pues cuando venga el temor de Dios, pues para que sepamos también reconocerlo y pedirlo pues bien, correctamente, ¿no? Y que se vaya mostrando en nuestra vida a través de estos signos. La confianza filial, este abandono, esta esperanza que vaya creciendo en nosotros de día en día, gracias al don de temor de Dios. Muchas gracias, Padre Pablo.